Muy buen día. Dependerá del momento en que escuchen este video. Lo cierto es que bienvenidos al video. En esta sesión vamos a abordar el tema de qué es la integral indefinida. Díganlo bien, integral indefinida. Para abordar este tema, pues primero hay que entender qué es la antiderivada o una antiderivada de una función, ¿sí? Entonces, pues aquí traigo esta definición para compartirla con ustedes y es que se dice que una función f mayúscula, aquí hay que identificar muy bien la notación f mayúscula, va a ser la antiderivada de una función f minúscula. Entonces siempre vamos a ir jugando como con las dos f's, con la f mayúscula y con la f minúscula, ¿sí? Entonces, la f mayúscula va a denotar la antiderivada de una función f minúscula. Bueno, esto se da sobre algún intervalo y de integración. Entonces, fíjense que aquí es donde viene lo interesante de cierto modo de la antiderivada. Y es que al derivar esa función f mayúscula, me da como resultado la función f minúscula. Es decir, ¿qué es la antiderivada de una función? Pues esa función que yo la derivo y obtengo la función inicial, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces es fundamental que en sus apuntes vayan copiando esta definición. Entonces ya lo vamos a ver aquí con un ejemplo. Entonces voy a compartir una pizarra acá en blanco. Entonces, fíjense de qué se trata. Si nosotros tenemos una función, ¿sí? Llamémosla f mayúscula, ¿sí? Y yo la derivo, si voy a derivar esa función. Y obtuve como resultado una función que va a ser f minúscula. Entonces yo voy a decir que luego f mayúscula es una antiderivada de f minúscula, ¿sí? Entonces lo vamos a ver aquí con un ejemplo, ¿sí? Vamos a abordar aquí un ejemplo. Digamos, tengo que f mayúscula es igual a x cuadrado. Entonces yo la voy a derivar. F' de x sería 2x. ¿Esto a qué me va a llevar? Pues me va a llevar a decir que f de x es una antiderivada de la función 2x, ¿sí? ¿Por qué? Porque al yo derivar x cuadrado obtuve 2x. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué función hay que derivar para obtener 2x? Entonces, pues, ¿cuál es la función que yo tengo que derivar para obtener 2x? Pues x al cuadrado. Fíjense que yo derivo x al cuadrado y obtengo 2x. Entonces, ¿qué es una antiderivada? Pues sencillamente respondes a la pregunta, ¿qué función hay que derivar para obtener esa función f minúscula? Básicamente es eso. Básicamente es eso, es responder a la pregunta, ¿qué función tengo que derivar para tener cierta función dada? Por ejemplo, si yo tengo la función, pongámosle aquí una función, f minúscula de x igual, pongámosle una función puede ser x al cubo.
Entonces, ¿quién viene a hacer esa antiderivada o f mayúscula? ¿Quién es esa antiderivada? Pues esa antiderivada será aquella función que yo derivo y me da x al cubo. Entonces, ¿qué función sería esa? Pues aquí podemos plantear alguna que sería, por ejemplo, x a la 4 sobre 4. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Pues fíjate que si yo tomo f' de x, ¿cierto? Es decir, la derivada de f mayúscula, entonces, ¿cómo derivo? Bajo el 4, luego le resto 1 al exponente, ahí derivé, y sobre 4. Entonces, se simplifica aquí el 4 y obtengo que esto es igual a x a la 3. Entonces, fíjense cómo f mayúscula de x es una antiderivada de f minúscula de x. Entonces aquí decimos, luego f mayúscula de x al x a la 4 sobre 4 es una antiderivada de la función f minúscula igual x al cubo, ¿sí? Pero fíjense que yo siempre he dicho que es una antiderivada, es una. Porque fíjense que realmente hay todo un conjunto de funciones que al yo derivarlas me dan como resultado x al cubo. Por ejemplo, si yo hubiera considerado otra función, vamos a borrar acá. Si yo hubiera considerado, por ejemplo, esta función, f de x igual x a la 4 sobre 4 más 10. Entonces, ¿cuánto me da la derivada? Lo mismo, bajo el 4, resto 1 al exponente, si bajo el 4, resto 1 y divido entre 4, ¿no? Pero fíjate que la derivada del 10 me va a dar 0. Entonces, ¿qué sucede acá? Mira que simplificamos el 4 y voy a obtener que esto es igual a x al cubo. ¿Por qué? Porque la derivada, fíjate que la derivada del 10 da 0. Y así podría suceder con cualquier constante. Por ejemplo, si yo tuviera f de x igual x a la 4 sobre 4 menos, pongamos una constante arbitraria, por ejemplo, menos 7, ¿sí? Entonces, fíjate, yo la derivo, ¿y cuánto me da la derivada? Nuevamente bajo el 4, resto 1 al exponente, y la derivada del 7 me da 0. Entonces, simplifico, fíjate, simplifico aquí, ¿y qué me queda? Me queda el mismo x al cubo. Entonces, fíjate que realmente yo podría hacer lo siguiente. Entonces me voy a permitir acá borrar y yo tendría esto, mira, que si yo tengo f de x igual x a la 4 sobre 4 más cualquier constante, ya saben que esa constante puede ser cualquier número real, entonces si yo lo derivo, ¿qué me queda? 4x a la 3 sobre 4, bajando el 4, restando 1, más, y cualquiera que sea la constante, su derivada me va a dar 0. Entonces, simplifico, mira, simplifico. ¿Y qué pasa? Mira, que me queda x al cubo. Y más 0, pues, queda x al cubo. Entonces, fíjense que la antiderivada no es única. Hay muchas antiderivadas, ¿sí? Realmente podríamos pensar que al tomar la antiderivada más simple, que es x a la 4 sobre 4, si le sumamos una constante que puede ser cualquier número real, esto se me convierte en toda una familia de funciones que al yo derivar cualquiera de esas funciones me da como resultado x a la 3. A esa familia de funciones
es toda una familia de funciones, la vamos a llamar la integral indefinida de la función f de x. Entonces, ¿qué es una antiderivada? Pues es una, mientras que la integral indefinida es toda una familia de funciones que al derivarlas obtengo como resultado f minúscula. Entonces voy a escribir esa definición por acá. Vamos a decir que la integral indefinida de f de x denotada por, ¿sí? Denotada por es igual, ¿sí? Entonces, fíjate la simbología que vamos a usar para la integral indefinida. Más adelante vamos a ver que tiene mucha relación esta simbología con la integral definida, porque tienen una relación muy importante. Pero entonces, ¿qué viene a ser la integral indefinida? Pues la integral indefinida será, fíjate que es toda una familia de funciones, ¿sí? Donde al derivar f de x obtengo como resultado f de x. ¿Sí? Obviamente, cuando yo derivo esta familia de funciones o cualquier representante de esa familia de funciones, si yo lo derivo, voy a obtener como resultado la f minúscula. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos más. Vamos a ver algunos ejemplos adicionales. ¿Sí? Obviamente, recuerden el intervalo de integración que se habló al comienzo, porque todo esto se debe dar obviamente en un intervalo de integración. Entonces, dicho de otra manera, si yo tengo, por ejemplo, aquí una función, si yo tengo una función, pongámosle f de x igual a 2x, ¿sí? Entonces, si yo la derivo, ¿cierto? Entonces, si yo la derivo, entonces su derivada será 2, ¿cierto? Ahora, si yo quiero saber qué función hubo que derivar para llegar a f de x igual a 2, entonces me devolvería. Entonces aquí estaría yo haciendo lo que es un proceso de integral indefinida. Entonces podemos ver la integral y la derivada como procesos, operaciones inversas. ¿Sí? Fíjate que 2x está relacionado con el 2, siendo su derivada, ¿cierto? O sea, siendo el 2 la derivada, la función 2, la derivada de la función 2x. Ahora bien, el proceso inverso sería, ¿qué función hubo que derivar para llegar a 2? A la función constante 2, pues hubo que derivar la función 2x. Entonces fíjate que son procesos inversos. Veámoslo con un ejemplo. Si yo a ustedes les pongo esta simbología, entonces, ¿qué es lo que les estoy preguntando? Entonces, lo que les estoy preguntando es qué función o familia, porque realmente es toda una familia, ¿no? De funciones hay que derivar para obtener f de x igual x cuadrado. Entonces, esa es la respuesta. ¿Qué función o familia de funciones hay que derivar para obtener f de x igual x al cuadrado? Pues, si ustedes se fijan bien, sería
x al cubo sobre 3 más una constante, que esa constante puede ser cualquier número real. Fíjense que si ustedes derivan x al cubo sobre 3, ¿sí? La derivada sería, bajamos el 3, se simplifica, restamos 1 al exponente y quedaría x cuadrado. La derivada de el k, que es un número real, pues daría 0 y en total nos daría x cuadrado. Entonces vamos a verificar esto. Verificar, ¿cómo puede uno verificar que esta familia de funciones efectivamente es la integral indefinida de x cuadrado de x? Pues derivando. Entonces nuestra función f sería ese resultado que obtuvimos, x cubo sobre 3 más k. Entonces, si yo derivo, fíjate que si esta realmente es la integral indefinida, yo tendría que llegar a esta función de acá. Entonces, vamos a derivarla. Bajamos el 3, restamos 1 al exponente, derivamos el k, pues da 0. Ahora simplificamos este 3 con este 3 y nos da igual a x cuadrado. Entonces fíjate que hemos verificado que efectivamente al derivar esa familia de funciones nos da la función f minúscula. Vamos con otro ejemplo. Yo tengo la función, por ejemplo, pongámosle 3x más 8. Fundamental este paréntesis cuando hay así varios términos para identificar que esta funcioncita de acá, que está entre la s de la integral y el de x, pues la función f minúscula. Entonces, nuevamente, ¿qué me están preguntando acá? Lo que me están preguntando es qué función hay que derivar para obtener como resultado 3x más 8. Incluso no es una sola función, es toda una familia de funciones. Entonces, ¿cuál es la función que hay que derivar para que me dé 3x? Más adelante vamos a entrar a unas técnicas de integración que van a permitir encontrar esas funciones pues bajo algunos criterios. Sin embargo, ahorita, fíjense que sería 3x cuadrado medios. ¿Y qué función hay que derivar para que le da 1 8? Pues 8x. Y vamos a poner la constante de integración, donde ustedes ya saben que esa constante de integración puede ser cualquier número real. Entonces, fíjense que esta función que yo obtuve aquí es la función f mayúscula. O sea que, ¿cómo verifico yo que este resultado, esta función f mayúscula, efectivamente es la antiderivada, perdón, la integral indefinida de la función f minúscula? Pues sencillamente uno verifica de esta forma. Mira. Pues derivamos la f mayúscula. ¿Y qué nos tiene que dar como resultado? La f minúscula. ¿Sí? Entonces la derivamos. ¿Cómo derivamos? Está el 3, bajamos el 2, restamos 1 al exponente, más la derivada de 8x es 8, más la derivada de la constante que da 0. Simplificamos 3 por 2, 6, dividido entre 2, pues da 3x más 8. Entonces fíjense, efectivamente hemos verificado que la función 3x cuadrado sobre 2 más 8x más cualquier constante, que puede ser cualquier número real, es la antiderivada de la función 3x más 8, porque yo la derivo y me da eso. Listo, entonces vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. La idea de hoy es ambientarnos, o la idea de este video es ambientarnos con lo que es la integral indefinida. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es una integral indefinida? Una integral indefinida es toda una familia de funciones, ¿sí? Que si yo derivo cualquiera de los integrantes de esa familia de funciones, si yo derivo cualquiera de esas funciones, pues su derivada me da
la función f minúscula. La función f minúscula es la que está entre la s y el dx ahí en la integral. Obviamente, pues esto se debe dar en un intervalo de integración. Como esta función es continua, pues serían todos los reales el intervalo. ¿Sí? Es continua en todos los reales. Entonces, pues el intervalo de integración aquí serían todos los reales. Sin embargo, pues son detalles que veremos más adelante. Por ahora, como les digo, lo interesante es entender la noción de lo que es una integral indefinida, entenderla como una familia de funciones, que si tú derivas cualquiera de esas funciones, obtienes como resultado el f minúscula. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí integral. Vamos a poner integral de qué. Pongámosle 3x a la 9 más 6x cuadrado menos 2x más 3 de x. Nuevamente ponemos aquí el paréntesis y esta función que está aquí entre el símbolo de la integral y el de x, entonces esta es la función f minúscula. Entonces, nuevamente, la pregunta aquí es, ¿cuál es el resultado de eso? De esa integral. Pues el resultado es esa función que si yo la derivo, o esa familia de funciones que si yo la derivo, me da como resultado esa función f minúscula. Entonces la vamos a escribir acá, a ver cuál sería, y ahorita lo verificamos. Como les digo, por ahora no se preocupen de cómo estamos obteniendo la función, porque eso va a ser tema de más adelante, que sería pues las técnicas de integración. Por ahora lo que nos interesa es ver que si yo derivo la integral indefinida, pues obtengo como resultado esta función f de x. Entonces sería 3x a la 10 sobre 10 más, en este caso sería 2x a la 3 menos x al cuadrado más 3x más una constante arbitraria. Ya saben que esa constante pues, puede ser cualquier número real. Ahora, esta función de acá es f mayúscula. ¿Sí? Entonces, ¿cómo verificamos que este resultado efectivamente es la integral indefinida de la función f minúscula? Pues por la definición, ¿no? Debe cumplirse esto. Mira que si derivas f mayúscula, te da como resultado f minúscula. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, sería lo siguiente. F' de x, f', pero f mayúscula, ¿no? Entonces, derivamos, sería 3 baja el 10, x a la 9, sobre 10, más 2 por 3x a la 2, menos 2x más 3 más 0. Simplificamos. 3 por 10, 30, dividido entre 10, pues da 3, x a la 9, más 6x a la 2, menos 2x más 3. Entonces fíjese que efectivamente esto sí se cumple. ¿Listo? Entonces ya tendríamos como tal la integral indefinida. La integral indefinida. Entonces, ¿qué diferencia hay entre antiderivada e integral indefinida? Pues sencillamente que la antiderivada es una función que usted la deriva y le da la función f minúscula. Mientras que la integral indefinida es toda una familia de funciones que eh, está definida por el parámetro k, que k es un número real cualquiera, ¿no? Vamos a ver un nuevo ejemplo. Sí, estamos trabajando pues funciones donde ustedes se dan cuenta que yo las derivo y obtengo como resultado la función f minúscula. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, integral
de la función coseno x de x. Entonces, aquí no voy a poner el paréntesis porque pues no hay así varios términos. Sin embargo, sí vamos a entender que esta función de aquí es la función f minúscula. Esa función f minúscula ya saben que es la que está entre la s de la integral y el de x. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues es esa función que yo la derivo y me da coseno de x. Entonces, ¿qué función es esa? Pues es seno de x. Yo derivo seno y me da coseno. Pero yo voy a poner mi constante integración, ya saben que es cualquier número real, porque al derivarlo me da cero y queda realmente es la derivada de seno, que sería coseno. Más cero, pues queda coseno. Entonces nuevamente vamos a verificar. Vamos a verificar que efectivamente esta función que vendría a ser la f mayúscula es la integral indefinida de la función f minúscula. Entonces, para eso consideramos la función f mayúscula igual a seno de x más k. Derivémosla. La derivada de seno, coseno. La derivada de la constante, cero. Es decir, que efectivamente esto nos da coseno. Por lo tanto, fíjense que se cumple que la derivada de f mayúscula me da f minúscula. Por lo tanto, esta familia de funciones efectivamente sí es la antiderivada del coseno, de la función coseno. Ahora, voy a compartir aquí mi pantalla, o en mi pantalla, una, una, ¿qué? Una construcción en GeoGebra. Entonces voy a mirar acá, vamos a compartir. Vamos a ir acá, pestaña. Bueno, creo que aquí ya están viendo mi aplicación de GeoGebra, ¿vale? Entonces, ya saben que aquí tenemos un parámetro que es el parámetro K, ¿sí? Que vendría a ser la constante de integración. Entonces lo vamos a poner aquí, mira, K. Este K, pues, puede variar en este caso de menos 5 a 5. Sin embargo, podría ser cualquier número real, pero voy a limitar la constante de integración a ese intervalo, entre menos 5 y 5. Vamos a poner una función, ¿sí? Vamos a poner una función f mayúscula. Vamos a poner acá una función f mayúscula de x, que podría ser, por ejemplo, x al cuadrado. Sin embargo, vamos a ponerle más la constante de integración. Pues ahí como el k es 5, pues en este momento la función es x cuadrado más 5. Ahora, vamos a derivar. Aquí GeoGebra ofrece la opción de derivar, mira. Entonces vamos a poner la derivada de la función f mayúscula. Entonces, fíjate, aquí lo que estaríamos diciendo es que la antiderivada de la función 2x es x cuadrado más k. Mira que
por más que yo cambie el valor de la constante, cualquiera que sea la constante, mira, cualquiera que sea el valor de la constante, y si ustedes ven ahí el gráfico, donde quiera que esté, la derivada va a ser 2x. Es cualquiera que sea la constante. Mira, por ejemplo, ahí dice x cuadrado menos 2.1. Igual, la derivada sigue siendo 2x. Si está por acá, mira, ahí quedó en cero la constante. Pero mira, si yo pongo x cuadrado más 2.7, la derivada sigue siendo 2x. Si ustedes se fijan, la función verde, que vendría a ser la f, se está moviendo por todo el eje y, pero su derivada está quieta, sigue siendo la misma. A mí me parece muy interesante que observemos el trazo de la función. Entonces, aquí entre las aplicaciones podemos mirar el trazo que deja la función acá, el trazo. Fíjate que yo voy a mover acá, mira, si es toda esta es la familia de funciones que vendrían a conformar lo que es la integral indefinida de la función 2x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la derivada de cualquier función de esas te da 2x, cualquiera, la que consideres. Entonces, aquí fíjate cómo podemos graficar la familia de funciones que al derivarlas me dan 2x. Entonces, fíjate que la integral indefinida no es una función única, es toda una familia de funciones. A ver, vamos a cambiar la función. Vamos a poner, por ejemplo, seno. Entonces, fíjate que aquí GeoGebra me está diciendo que la derivada de esta función seno de x es coseno. Entonces, ¿qué función hay que derivar para que me dé coseno? Recuerden siempre, ¿qué función hay que derivar para que me dé coseno en este caso? El seno. Pero fíjense que si estamos en este contexto, esta solita que ustedes ven ahí, esa función en verde que ustedes ven ahí, es una antiderivada de la función coseno. ¿Por qué? Porque yo la derivo y me da coseno, sí. Pero ¿será la única? No, hay muchas, miren. Fíjense el trazo que deja la función y esa es la antiderivada. Esta es la antiderivada, perdón, la integral indefinida. Todo esto es la integral indefinida. Fíjense que yo derivo cualquiera de esas funciones y me da como resultado coseno. Cualquiera de ellas que yo las derive, la derivada es coseno de x. Por ende, fíjense que la integral indefinida no es una única función, es toda una familia que están parametrizadas por la constante k, donde k pues es cualquier número real. Bueno, entonces espero que con esto haya quedado claro el concepto de antiderivada y de integral indefinida. ¿Qué es antiderivada? Una función. ¿Qué es integral indefinida? Es toda una familia de funciones que yo derivo cualquiera de ellas y me da como resultado la función f minúscula. Fundamental esa notación, recuerden, la s de la integral, luego va la función f minúscula, luego va el de x, igual a que a la función f mayúscula, que vendría a ser la antiderivada más k, que es el parámetro, que es el número real, que me lleva a la integral indefinida, definiendo o determinando toda una familia de funciones. Bueno, con eso terminamos el concepto de antiderivada e integral indefinida. Nos vemos en próximos videos.